Bueno, pues muy buenas noches. Qué rico que estén aquí otra vez acompañándome en estas lecturas sobre los signos, sobre las lunas en los diferentes signos zodiacales, según Eugenio Caruti. Llegamos ahora a la luna en Leo. Ya vimos esa luna en Aries, luego la luna en Tauro. Seguimos con la luna en Géminis y la luna en Cáncer, ¿no? Esas cuatro primeras lecturas corresponden a los cuatro primeros elementos, ¿no? Al fuego, a la tierra, al aire y al agua. Aquí volvemos otra vez al elemento fuego y es el segundo fuego, ¿no? A nivel energético, con el primer fuego nacemos a la vida y con el segundo fuego, con este, nacemos a la sociedad. Es el primer signo en el que hay un intercambio de energía muy claro entre mi propia persona y el ambiente en el que vivo. Entonces veamos cómo define Eugenio Caruti la luna en Leo. Vamos a empezar, como en los casos anteriores, primero describiendo lo que es la energía de Leo y luego viendo cómo esa energía es percibida por nuestra psicología de una manera particular. Y ahí es donde se crean los mecanismos de defensa, porque uno lo que busca es mantener esa energía siempre constante, la energía del signo Leo, y muchas veces uno siente que no logra acceder a esa energía en todo momento. Y entonces se genera un ciclo que ya es el que vamos a tratar de ahí en adelante. Entonces dice, bien, hablando de la energía, el signo de Leo simboliza el momento en el que la energía se expresa en patrones radiales de creatividad, ¿no? Entonces ya ahí nomás está hablando de una radialidad, ¿no? De una conexión de una persona, de un centro con el entorno, ¿no? Y esa relación es una relación creativa, es una relación en la que se modifica el entorno circundante. Dice, estos se exteriorizan como un centro y una periferia que al interactuar generan un campo vincular de intensa resonancia y vitalidad, en la que la energía circula a partir de una marcada diferencia funcional entre los componentes del sistema. Bueno, todo esto que suena un poco complejo, en realidad de lo que está hablando es que la energía leonina tiene mucho que ver con el pulso del corazón. En el pulso del corazón hay una atracción de energía y luego una entrega. Y hay un pulso constante entre ese tomar, en ese recibir y ese dar. No es El signo de Leo es tremendamente atractivo y al mismo tiempo extremadamente radiante, ¿no? Entonces esa interacción de la persona con el medio es lo que genera el signo de Leo. Ahora, psicológicamente, esto suele producir la ilusión de que la creatividad es propia de un solo polo de la interacción y no de la acá está, particular diferencia y el correcto equilibrio de la estructura centro-periferia, que permite que la energía se distribuya en relación a las necesidades de cada singularidad. En otras palabras, la idea aquí es que psicológicamente es difícil integrar esa energía que yo identifico conmigo mismo con las del entorno, con las de otras variables que también van a estar siempre interactuando de una manera creativa, ¿no? Decimos siempre que el mandala astrológico funciona precisamente así, como la interacción de diferentes energías. En la medida que Leo entiende que es el centro de todas esas interacciones, hay un flujo de energía constante y muy, muy rico. En el momento en el que hay un centro que se cree el que domina todo lo demás, ahí la energía empieza a fallar, o no la energía empieza a fallar la percepción que tenemos de la energía. Ahora, cuando un niño entra a la vida a través de esta cualidad y vive sus primeras experiencias identificado con ella, expresa una intensa energía radiante que encontrará particular resonancia en el mundo a su alrededor.
¿no? Nace un niño con luna en Leo, inmediatamente va a transformar su entorno y va a sentir que hay una resonancia con ese entorno. Inevitablemente centralizará la atención de los demás y durante todo el tiempo que esta luna cumpla su función protectora, sentirá que su sola presencia llena de vitalidad el entorno y colma las expectativas de quienes lo rodean. Entonces, la idea es que nace una persona con luna en Leo e inmediatamente adquiere un lugar de privilegio, un lugar donde vas a sentir que todo el mundo se focaliza en ella, ¿no? Que va a ser el tesoro más preciado de una familia, va a ser un ser extraordinario. Si imaginamos esta luna como un capullo de energía, veríamos, veríamos irradiar un centro alrededor del cual giran los demás componentes del sistema que garantizan su bienestar y vitalidad. Por eso también cuando yo representé gráficamente al signo de Leo, lo representé como un anillo que al mismo tiempo que servía como un centro de atracción, irradiaba, ¿no? Con estas mangueras de diferentes colores energía a todo su alrededor. Ya vimos en las lunas anteriores que este factor protectivo a través del cual el niño entra a la vida estará presente no solo en su corporalidad física, sino como parte integrante esencial del mundo afectivo que lo rodea. Es decir, todo el mundo va a ser parte de este ambiente leonino en el momento en el que un niño o una niña nace con esta energía. Una persona con luna en Leo probablemente nacerá a través de una madre que tenga estas cualidades activas o latentes. Seguramente en su familia alguna figura femenina centraliza la atención de los demás, recreando el patrón radial propio de la energía leonina. Quizás se trate de la madre, la abuela o alguna otra mujer admirada y venerada. Entonces, por el mismo hecho de ser una luna, la luna va a encarnarse en una figura femenina, preferentemente, o que cumpla ese papel femenino. El ambiente familiar suele estar impregnado de creencias y sensaciones referidas a la existencia de personas excepcionales, a quienes les corresponde un trato preferencial por encima de los demás. Entonces el niño nace y ve que hay personas que son más admiradas que otras, personas que son más importantes, entre comillas, que otras, y ahí empieza a generar su identidad. Dice que también es probable que haya en el entorno familiar de cierta singularidad y relativa fama. Es que aquí la traducción estuvo como. También es probable que haya en el entorno familiar cierta singularidad y relativa fama cuyo comportamiento llame la atención, ¿no? De algunas de las personas. Personas famosas, hijos de famosos o personas a las que a veces madres que han quedado solteras o se han divorciado y les ha tocado hacerse cargo de todo y ser referentes, ¿no? A nivel familiar. Dice, a diferencia de la luna en Cáncer, en cuyo ambiente predomina la sensación de compartir, de disfrutar la pertenencia, el afecto grupal y la presencia de una tradición familiar, aquí se observa una alta estima y deferencia por individualidades que perteneciendo a la familia se destacan de una u otra forma, ¿no? Entonces, muy diferente a Cáncer. En Cáncer, lo importante es que hay una familia que actúa como una unidad, donde no hay ninguno de sus miembros que sea más importante que el otro. Aquí la sensación es muy diferente. Aquí la sensación es de que hay alguien que es más que los demás, ¿no? Y generalmente es la madre. Pero aquel que nazca con luna en Leo ocupará el lugar del favorito, recibiendo el mensaje inequívoco de que se trata de alguien único y diferente.
Entonces podríamos imaginar una escena arquetípica en la que la reina madre inviste a su hijo o hijita con los atributos de su majestad principesca, corona, cetro y capa. Cada vez que este bebé despierte en su cuna, se encontrará rodeado por una multitud que estalla en aplausos y gestos de aprobación ante la mirada robada de la madre, para quien este homenaje es totalmente natural, tratándose de su príncipe o princesa o princesa. Entonces siempre va a haber como esa admiración. También sucede mucho cuando los hijos vienen después de muchos intentos de los padres de buscar tener descendencia y no lo logran y de pronto ya lo logran y entonces, ¿no? Crean ese ambiente extraordinario para el bebé que nace. Eso es lo que construye el circuito que va a ser la luna en Leo, ¿no? El patrón a trabajar en el futuro. El campo energético en la primera etapa de la vida del chico con luna en Leo provoca un feedback por el cual circula una carga de extrema valoración e importancia personal. Esta será la señal que le indica la presencia del amor y la seguridad. Su ausencia, por el contrario, significará desamparo. Es decir, ahí el problema empieza a estar en que hay una identificación entre el amor y la seguridad y el ser extremadamente valorado. Si uno no es extremadamente valorado, va a haber esa sensación de vacío. Eso pues en principio para un niño no sería algo negativo, por decirlo así, pero ya en una persona adulta va a generar muchas sensaciones de no ser suficiente o no ser reconocido, que pues vamos a ver cómo se pueden empezar a trabajar. Dice, es común que se manifieste esta luna en hijos únicos o en niños muy esperados por alguna u otra razón. En general, será el favorito o favorita del entorno familiar, o por lo menos de alguna figura importante del mismo, como el padre, la madre o uno de los abuelos. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser únicamente la madre, puede ser también alguna de las personas que está en la casa que siente esa admiración y el niño, el bebé, sabe que es súper reconocido por alguien, ¿no? Que es la vida entera de alguien. Entonces, en el público alguien pregunta, ¿esta posición preferencial implica entonces mucha exigencia para el niño? Esa pregunta es interesante porque Caruti responde que no, no implica mucha exigencia para el niño, no porque no se espera de él que sea maravilloso en el futuro. No está obligado a sostener el favoritismo del que goza, ni se pretende que se destaque en el mundo, ¿no? Como por ejemplo en el caso de un sol en el medio cielo, por ejemplo, donde sí se esperaría que el niño sea lo más elevado. Aquí, con la luna en Leo, se es maravilloso por la sola razón de haber nacido. Ser alguien muy especial para ese niño es un hecho natural para él, no una demanda. En el ámbito protector que la familia le otorgó en la infancia, el chico se siente adorado y por eso no puede perder su sitial de preferencia. Y por eso no experimenta exigencia alguna, ¿no? Entonces eso es importante porque no quiere decir que los padres estén esperando que ese niño o esa niña sea extraordinaria, sino que simplemente la ven así, ¿no? No hay que hacer nada para obtener ese reconocimiento. Eso es lo difícil, ¿no? Más adelante, que no, que la persona no sienta que tiene que hacer algo, que dar algo para poder obtener ese reconocimiento, ¿no? Es algo que debe aparecer espontáneamente. Podría uno pensar que es alguien que nace en una cuna de oro. Entonces Eugenio Carote dice, sí, pero no en términos materiales, ¿no? Aunque la persona con esta luna, por ejemplo, tenga al mismo tiempo Saturno en la casa 4,
¿no? Que Saturno en la casa 4 mostraría una relación con los padres mucho más compleja o, ¿no? De mayor falta en muchos casos. De manera que no fue precisamente el hijo favorito de mamá, ¿no? Con Saturno en la casa 4 puede que la persona no sea el favorito de mamá o que probablemente lo fue de la tía que vivía con ellas o de la niñera con quien la mamá lo dejaba cuando iba a trabajar, ¿no? Saturno en la casa 4 dice hay una cierta sensación de limitación en la casa 4 en el hogar, y al mismo tiempo se tiene la luna en Leo, ¿no? Entonces ahí hay una ambivalencia. Y esto es importante entenderlo porque no quiere decir que todas las lunas en Leo sean iguales. Depende del resto de la carta cómo se vive, ¿no? Al final hay que mirar el conjunto y no solo la luna en Leo por separado. El mecanismo se articula en relación a esta experiencia parcial o total de ser el centro adorado de alguien. Por supuesto, en este caso, la combinación de esos factores puede hacer que la afectividad oscile entre el anhelo de ser adorado y el pánico a ser abandonado, o la convicción de ser un príncipe o princesa que nunca consiguió el amor que merecía, ¿no? Entonces ahí se combinan las dos cosas, ese Saturno muy fuerte con la luna en Leo, ¿no? Y cuando los dos están uno al lado del otro, va a haber una ambivalencia entre esas dos sensaciones que también va a causar un conflicto, ¿no? Envuelto por esta adoración, goza de prerrogativas y de una atención que muchas veces los demás no obtienen y que a él le es conferida sin condiciones. Esto es muy diferente a haber sido considerado el centro absoluto de la vida de los padres, sin el cual estos no podrían vivir. Él no debe entregar nada a cambio de su favoritismo, como ocurría en el caso de la luna en Escorpio, ¿no? Más adelante vamos a ver que en la luna en Escorpio la madre de alguna manera da todo su amor, pero de alguna manera también va a pedir a cambio todo el amor de la persona, ¿no? Va a haber un intercambio, yo te doy todo para que tú me des todo. Aquí no se pide nada, ¿no? Hay una energía luminosa, radiante, incondicional. Por ejemplo, en la luna en Leo, ser el centro del mundo no está ligado a un fuerte deseo puesto sobre el niño, sino a su extrema valoración, ¿no? No es algo que se quiere del niño, que se espera que sea, ¿no? Que se comporte de una manera específica, sino que ya de entrada, por ser mi hijo, es todo. En definitiva, no es posible que esta persona pase desapercibida, diría alguien. Dice, precisamente en esto reside el problema para el futuro. Si la conciencia no logra identificarse de esa matriz primaria, el lugar preferencial y la adoración, en mayor o menor medida, tuvieron lugar realmente durante la infancia y en la familia. Pero más tarde es perfectamente posible que la persona pase desapercibida. Más aún, seguramente le ocurrirá esto en una gran cantidad de ocasiones. Aunque los marcos afectivos primarios, Aunque en los marcos afectivos primarios siga obteniendo miradas admirativas, la necesidad emocional de este hábito protectivo constituido en la infancia exigirá el retorno de la misma cualidad casi en cualquier circunstancia. Esto obviamente no sucederá y aquí comienzan las dificultades para esta luna, ¿no? Se crea un círculo en el que yo estoy acostumbrado a que soy el centro y cuando no logro ser el centro, entonces voy a sentir vacío, ¿no? Eso va a llevar a que en la infancia y muchas veces en la vida, cuando adultos las personas se vean enfrentadas a desaires y frustraciones. Dice, ¿qué sucederá entonces cuando el pequeño príncipe o princesa viva su primer destierro? Por ejemplo, al concurrir al jardín de infantes o cuando nazcan hermanos menores, eventualmente solares. De aquí en más, la luna en Leo empezará a sufrir inevitables desaires.
¿Cómo no se dan cuenta de que soy el rey? ¿Por qué no me tratan como corresponde? Algo no encaja para este chico en las nuevas situaciones y es probable que se instale en él una sensación de recurrente desubicación. La vulnerabilidad y el grado de exposición al que se siente sometido en esos casos es muy grande, ¿no? Entonces es típico que o el niño nace como hijo único o si no nace como hijo único y tiene hermanos, pues la sensación de desplazamiento va a ser muy, muy grande, ¿no? Para esta persona. La mayoría de las lunas en Leo reacciona ante estas circunstancias de un modo mecánico, negando el vacío emocional que experimentan y desplegando sus aires principescos. Por otro lado, a raíz de los golpes recibidos por la ausencia del reconocimiento espontáneo al que están acostumbradas, suelen adquirir una actitud marcadamente defensiva. Tratan entonces de no exponerse ante el temor de no obtener el retorno afectivo que pretenden. Entonces aquí viene un doble juego. O puede que el niño se haga ver como más importante de lo que realmente es, o por el otro lado puede retraerse y no querer enfrentar a los otros para que no lo vayan a no reconocer, ¿no? Entonces puede haber esas dos variantes. Otra reacción eventual, dice quizá la más común, es que el mecanismo se refuerce. En este caso se mostrará excesivamente y a destiempo expresando una actitud de importancia autoconferida no refrendada por datos objetivos, que probablemente será chocante para los demás, ¿no? Y ahí es donde muchas veces las personas que aún no han podido manejar este mecanismo van a dárselas mucho, se dice comúnmente, ¿no? Y muchas veces a estas personas se las ve como ostentosas y generan automáticamente un rechazo. Y ese rechazo los enconcha y los obliga en cierta forma a volverse a expresar con mayor excesividad, ¿no? Y ahí es donde hay un círculo que hay que quebrar en algún punto de la vida. Esta desubicación de base que la persona no advierte, y eso es importante, ¿no? En la luna en Leo muchas veces la persona dice, no, yo soy normal, yo no, yo soy lo que soy, ¿no? Pero no se da cuenta que, que no sabe mostrarse en lo que vale, sino empieza a adicionar cosas que muchas veces las otras personas no ven. Eso lo hace pues muy susceptible a la ofensa. Así se constituye el circuito. Cuando más atemorizada e insegura se siente la persona, tanto más insiste en emitir el mensaje que, que en la infancia le garantizó el amor. Pero esas señales serán interpretadas por él afuera como muestras de altivez y orgullo y generalmente provocarán rechazo. Aisladas en su mundo interno, necesitado de reconocimiento y admiración, solo atinarán a manifestar su dignidad herida, reforzando la respuesta externa que eterniza el circuito. Este es el bucle básico de esta luna cuando la estamos mirando con lupa y independiente al signo solar, a la posición de Saturno, a la posición de Venus, bueno, todo el resto de la carta que nos puede dar otra información que no está en esta descripción. Ahora se pregunta uno, ¿cómo actuaría un sol en Leo en casos similares? Cuando el mundo externo no responde al patrón radial en el que se experimenta a sí mismo, el leonino despliega toda su energía para provocar el feedback adecuado. Es decir, se vuelve creativo, se vuelve el centro de atención, se vuelve, pero ya no como una necesidad por la sensación de vacío, sino como un talento auténtico, ¿no? De hacerse el centro, de convocar a otras personas, ¿no? De ser creativa. El mecanismo de la luna en Leo, en cambio,
presupone que no es necesario realizar ningún movimiento ni desplegar energía alguna para que se produzca el reconocimiento, ¿no? Es como esa sensación de que si es amor, la persona con luna en Leo piensa, si el amor es verdadero, yo no debería hacer nada para recibir ese amor, me lo deberían dar incondicionalmente, sino que esto debería ocurrir espontáneamente. En principio, la naturaleza de un sol en Leo tiene capacidad para hacer gestos e irradiar hasta lograr ocupar el centro de algún ámbito. Esto es un correlato del patrón radial propio de la energía, ¿no? La energía leonina va con ese talento de irradiar su potencial y de hacer que un entorno cambie y se ilumine con su propia presencia. En otras palabras, hace todo lo posible y se las ingenia para demostrar que está allí. Pero esto no es un presupuesto emocional, ¿no? Con el sol en Leo. En la luna en Leo, en cambio, no existe de inmediato esa capacidad, pero sí el presupuesto de que el importante soy yo, entendido como algo ya dado y aceptado por los demás. Presupone, y esta es su confusión, que para ser querida tiene que ser especialmente valorada, de modo que toda situación en la que se siente ignorada la asume en el desconcierto, ¿no? Entonces, eso es lo que crea ese mecanismo de defensa. Entonces, que se crea el centro de atención no quiere decir que lo sea efectivamente, pero alguna vez sí lo fue. Dice Caruti, el registro histórico es haber estado en ese centro de atención en un momento determinado. Y allí se desarrolló el hábito afectivo por el cual siente que si no es importante, no es querida. Esta es la confusión psicológica. Si los demás no reconocen su valor sin que tenga que demostrar nada, entonces no siente la presencia de afecto y la situación entraña peligro. Por cierto, su talento auténtico es la capacidad de expresarse desde lo más profundo del corazón, ¿no? Aquí ya estamos hablando de ese talento, ¿no? De expresarse desde lo que siente, ¿no? Porque aquí está asociada la energía leonina a lo emocional, contagiando a los demás con su entusiasmo y vitalidad. Pero hasta tanto predomine el imaginario infantil, esta experiencia fundamental se postergará, sustrayendo la verdadera cualidad lunar a las posibilidades en su conjunto. Es decir, en un principio, cuando hay una relación muy infantil con este mecanismo, pues eso va a limitar la capacidad de expresar auténticamente ese corazón abierto que puede llegar a mostrar las personas con luna en Leo, ¿no? No quiere decir que siempre toda persona con luna en Leo no sea capaz de, de superar este mecanismo, sino que es un punto de partida, ¿no? En el que, dependiendo ya del nivel de conciencia de la persona, pues se va a comprender o desenmascarar este mecanismo de una mayor o menor manera. Se impone allí el mecanismo en el que el príncipe, para seguir siéndolo, decide que está rodeado por torpes plebeyos, ¿no? Esa es otra posibilidad, ¿no? De que de pronto no soy yo el que me creo el mejor, sino siento que todos los demás son muy malos, ¿no? Y que estos son incapaces de advertir que uno realmente es el que más puede. Así, el mecanismo de defensa de la luna en Leo la lleva a poner la nariz a 45 grados, o sea, a maximizar el orgullo hasta llegar al desprecio muchas veces. Esto, por supuesto, genera la irritación en los demás, para quienes resulta imposible comprender que en realidad se trata de una persona asustada, insegura y necesitada de afecto, que expresa esto de una manera absolutamente paradójica, ¿no? En realidad, lo mejor para una luna en Leo es, a mi criterio, exponerse
porque allí puede darse el aprendizaje real, la posibilidad de descubrir sus recursos genuinos y no moverse hacia la base de los imaginados, ¿no? Y aquí ya empezamos a ver cómo paradójicamente el remedio, por decirlo así, para esta luna es expresarse y cada vez hacer el ejercicio de interactuar con otros, ¿no? Para poder desenmascarar el patrón y lograr, pues, darle una forma creativa. Entonces, preguntan, ¿cómo se desarma este mecanismo? Con el mecanismo lunar solo se puede trabajar cuando la persona se compromete activamente a hacerlo sobre sí misma. Tengamos en cuenta que esta es la parte más regresiva de uno, la parte más incontrolable que de pronto actúa a nuestro pesar, ¿no? Es algo inconsciente. No sabemos y por eso no sabemos cómo controlarlo. Es preciso un gran compromiso con uno mismo para querer ver estos lugares tan infantiles y regresivos y atreverse a descubrir que en realidad lo que consideramos atributos son en general son en gran medida comportamientos que surgen de la inseguridad y que constantemente estamos imaginando contextos que no son reales. Ser sorprendido en el propio mecanismo lunar implica una gran desnudez, porque se trata de una intimidad que se devela. Es muy probable que una luna en Leo se ofenda al escuchar todo esto y diga que estoy exagerando. Entonces, ya de entrada ahí estamos en todo el tema del ego, ¿no? Del que se habla muchas veces con el signo de Leo, ¿no? ¿Quién creo que soy y quién realmente soy? Pone un ejemplo, imaginen un sol en Piscis o en Virgo con una luna en Leo. La presencia del mecanismo lunar puede impedir que se manifiesten por mucho tiempo las cualidades de entrega y colaboración que realmente caracterizan a estas personas, ¿no? El sol en Piscis nos habla de ese talento a no tener personalidad, ¿no? A disolver la personalidad, a ser una personalidad múltiple. Y el sol en Virgo es un sol que es servicial, que ayuda a los demás, ¿no? Pero sin embargo, si al mismo tiempo se tiene la luna en Leo, lo que dice es que se puede demorar mucho o le puede costar mucho a la persona encontrar cómo darse o cómo disolver el propio ego hasta que lo logre, ¿no? Porque finalmente el sol va a ser ese punto de referencia al que, ese propósito, ¿no? De la vida de la persona. Y normalmente, pues, siguiendo todos los procesos y el mismo destino, uno logra entender a su propio sol, ¿no? Pero ese es el desafío, ¿no? Desenmascarar a la luna. Por supuesto, en todos los casos hay un nivel de síntesis posible de las demás energías con el de la luna, ¿no? También se puede combinar el sol en Piscis con una luna en Leo, haciendo que la persona al mismo tiempo pueda interpretar muchas personalidades al mismo tiempo, en el caso de los actores, y al mismo tiempo, a través de esa necesidad de reconocimiento, haga que se vuelva un magnífico actor, ¿no? Una persona que representa las emociones de los demás, ¿no? Entonces siempre va a haber esa posibilidad de combinar de una manera creativa todas las energías. Como decimos, el problema es cuando se aísla la luna y no deja trabajar a los demás elementos de la carta. Pero hasta tanto dure la identificación, los niveles más profundos quedarán opacados por el hábito lunar y no podrán expresarse con toda su potencia y creatividad. Entonces alguien dice, todo esto indicaría que la luna en Leo, en la luna en Leo no hay una verdadera base afectiva. Dice, no. Puede haber heridas y carencias, pero no precisamente en la base, sino producidas en el contraste entre esta y las experiencias posteriores, o sea, por el despliegue del resto de la carta, ¿no? Entonces no quiere decir que la persona nazca con un vacío, sino al contrario, ¿no? Nace con un apoyo muy fuerte, ¿no? En su propio yo, y eso va a ser esencial para poder superar el mecanismo de defensa.
En realidad suele haber un piso afectivo bastante sólido y que en la primera infancia esta persona, porque en la primera infancia esta persona fue seguramente querida y muy importante para alguien, ¿no? Esto es algo que da un lugar en el mundo en el sentido que no se trata de alguien arrasado afectivamente o con algún vacío emocional difícil de reparar en su propia base, como muchas veces sucede con la luna en Capricornio o en Acuario, ¿no? Se nace con un vacío, se nace con una sensación de que hay algo que falta. Aquí ya es todo lo contrario, se nace con una sensación de que todo es pleno y así debería continuar ¿no? En las que está en juego un núcleo mucho más carente. Por el contrario, en la luna en Leo no hay tal carencia, sino más bien abundancia de afecto en el origen. El hechizo que reside en que la persona pretenda la misma abundancia ligada a la sensación de importancia durante toda la vida. El hechizo reside en que la persona pretende la misma abundancia ligada a la sensación de importancia durante toda la vida. Más adelante. Pero en realidad esta persona va a sentir siempre que deja de ser el centro. Este es el punto por el cual esta es una luna sufriente. O se descubre el mecanismo lunar y se lo trabaja, o para esta persona nunca habrá seguridad suficiente como para emerger del pequeño mundo en el que se siente importante y admirada, ¿no? También es posible que la identificación tuviera lugar por rechazo, es decir, a través de una matriz materna tan potente y alienante que en la infancia que llevar a la persona a polarizarse desde el punto de vista psicológico, en el opuesto de aquello que la madre amaba, ¿no? Entonces esa es otra posibilidad también de la luna en Leo. Y no es que se haya sentido extremadamente querida, sino al contrario que haya visto como una competencia muy grande con una figura que siempre quería tener el protagonismo y hacía que la persona se sintiera menos, ¿no? Entonces, también hace parte de las posibilidades de esta luna. Seguramente lo veríamos ya mirando el resto de la carta. Generalmente, aquí la madre es vista como una reina insoportable que no da lugar a su hijo y ante la cual éste se siente totalmente desvalorizado. Sin embargo, con una mirada atenta, es posible verificar cuán identificado están este hijo o hija con la valoración y la excepcionalidad como condición del afecto y la seguridad, ¿no? Igual si la persona odia a la madre o la ama de una manera superlativa, está ligado a ella y depende de esa valoración materna. No poder alcanzar esa posición lo suma en una gran inseguridad que de todos modos suele ser reactiva y desafiante. Entonces, ahora veamos cuando este mecanismo se desenmascara y se logra despertar los talentos de la luna, ¿qué patrones puede dar? Entonces dice, al nacer con esta luna, la persona ha recibido la marca de ser un individuo en el principio mismo de su vida, ¿no? Leo es ser uno mismo, o por lo menos en su memoria energética, y esto suele ser indeleble, ¿no? Hay una sensación de que uno sí lo puede lograr, ¿no? De que uno sí vale, y eso está en el fondo, ¿no? Más profundo de la persona. Esta marca otorga una fuerte sensación de dignidad personal que les permite plantarse con solidez ante los hechos de la vida, ¿no? Entonces, esta luna también es una luna que da un carácter fuerte, que da un carácter sólido, que le permite a la persona reconocerse a sí misma y hacerse respetar, ¿no? De alguna manera. Claro, siempre y cuando no lo haga desde el dolor, desde el miedo, desde la infantilidad. De alguna manera, ciertas patologías o dificultades de integración psíquica resultan casi imposibles en esta luna. Por lo pronto, es muy difícil avasallar a una luna en Leo, porque estas personas tienen un sentido de la dignidad que les evita ser maltratadas fácilmente.
En principio, podrán ver que es más fácil pasar por encima de una persona con Sol en Leo que hacerlo con una Luna en Leo, porque ésta reacciona de inmediato, poniendo sus condiciones a los demás para permanecer en la situación. Entonces, son personas que no, por las que se hacen respetar, ¿no? Y eso puede ser también un talento, ¿no? Una cualidad que hace que las personas irradien un aura de admiración, ¿no? Por parte de los demás. Esta cualidad puede dar un talento organizativo y directivo muy grande, mucha decisión y sobre todo una evidente capacidad expresiva. Muchos actores, cantantes, artistas tienen lunas en Leo. Por ello, esta luna es muy común en artistas, pero habrá que discernir aquí entre la capacidad expresiva y los intentos desesperados por llamar la atención. Son dos tipos diferentes. A poco de trascender el imaginario infantil y tomar el riesgo de exponerse, surge una capacidad espontánea para exteriorizar el sentimiento creativo y llegar al corazón de los demás. Entonces ahí se ve ya el talento cuando ha aflorado, ¿no? Cómo hay esa relación entre el corazón, entre la emoción y la capacidad de conectar con otras personas de una manera creativa. Como pueden ver, esto es casi el reverso de la persona altiva e irritante que se aísla en su superioridad imaginaria. O sea, es todo lo contrario. Por eso allí no se puede decir que una luna en Leo va a actuar de una o de otra manera, sino que probablemente se vean las modalidades a lo largo de la vida y que sea un proceso, ¿no? De transformación constante. En realidad es solo cuestión de quebrar la fuerte dependencia emocional hacia la aprobación de los demás, para que surja en ellos una libertad expresiva y gozosa totalmente independiente del reconocimiento, ¿no? Entonces acá se dice que la clave es poder sentir que yo valgo por mí mismo y no porque otro me está avalando, no porque otro diga, ay, es que tú eres lo máximo. No, yo debo aprender que yo soy lo que soy por lo que soy, ¿no? Y en eso radica el valor, no a partir de la opinión de los demás. ¿No? Alguien pregunta, ¿la luna en Leo es una luna negadora? Dice Caruti, en principio todo mecanismo lunar lo es, o sea, todas las lunas que hemos visto de alguna manera niegan la posibilidad de salir del propio patrón de defensa. Por supuesto, veremos que la luna en Escorpio no lo parece en absoluto y que en verdad no niega nada, ¿no? En cambio, a la luna en Escorpio como que parecería que le da gusto verse expuesta, ¿no? Porque es una luna que le gusta la realidad cruda, ¿no? Claro, eso excepto en su propio mecanismo, ¿no? No cuando la desenmascaran a ella, sino cuando puede desenmascarar todo lo que la rodea. Ahora bien, toda luna en fuego, en principio, siempre resulta negadora en el sentido de que su seguridad se relaciona con una sensación de mucha integridad y fuerza personal, de modo que le resulta muy difícil descubrirse a sí mismas en su lado oscuro, ¿no? En principio, toda luna en fuego es luminosa. Luego, como energía luminosa, pues no puede ver la oscuridad. Y bien, pues yo creo que lo podemos dejar ahí. Ya como en los otros casos, me encantaría que pudieran leer el texto completo ya con esta introducción. Me gustaría pues escuchar a las personas que tienen luna en Leo o que han visto a personas con luna en Leo, si reconocen el patrón y cómo también muchos de nosotros, aunque no tengamos la luna en Leo, por la misma forma en la que está constituida nuestra realidad contemporánea,
¿no? En todas ya lo vemos en la televisión, ¿no? Todos estos concursos de ser lo máximo, de ser, ¿no? Los reality shows y demostrar cómo cada cual tiene que tener un valor superior al de los demás, pues de alguna manera la sociedad o el entorno nos obliga a no ser perdedores, ¿no? Como se dice usualmente, y a no reconocernos o a culparnos o a darnos látigo en el momento en que no somos exitosos, ¿no? Y eso genera esa necesidad emocional de ser reconocidos, ¿no? Y eso sí nos pasa a todos. Entonces, esto no es cuestión solamente de las pocas personas que tienen su luna en el signo de Leo, sino es algo que también funciona a un nivel general, ¿no? A un nivel social, donde a todos nos piden que seamos esos seres ejemplares, ¿no? Y sentimos que deberíamos ser ejemplares, porque claro, reconocemos que hay personas que sí lo son y que nosotros deberíamos poder ser de la misma manera. ¿Qué opinan del texto? Muy interesante. ¿Fuertes en la... Sí, excelente, excelente, excelente. Yo tengo una amiga que tiene su luna en Leo y me impresionó muchísimo eso que dijiste de que ponen los límites y se hacen, y se hacen respetar profundamente y a ella le ha costado mucho en sus relaciones esto, porque ella tiene muy claros sus límites, Mm, entonces relacionarse para ella ha sido bien complicado por eso. mm. Luchar con esa opinión de los demás, ¿no? Con que Sí. las otras personas, como que la persona se siente lo máximo y los demás dicen, uy, no, malo, ¿no? Y eso genera un choque que hasta que la persona no se vuelve realmente auténtica y reconoce su propio valor, pues va a estar supeditada a la opinión de los demás. Sí, excelente, excelente. Pues yo tengo mi luna, yo tengo mi luna en Leo y realmente fui la preferida de papá y eso, por el contrario, no fue favorable. Pues le quité, entre comillas, el protagonismo a mamá y eso no me lo perdonó. Entonces, con ella sí fue una relación muy fuerte, pero muy fuerte, de ser la consentida de papá. Claro. Y curiosamente, después de mí, nos llevamos menos de 2 años con mi hermana que nace en Leo. Ya, Entonces, Sol es Leo. imagínate, Ya. tome para que lleve. Sí. Difícil, ¿no? Para todos yo creo que es difícil tener hermanitos, ¿no? Para el mayor, yo soy el mayor también, uno como mayor ya de alguna manera tiene ese aire leonino, ¿no? De ser el único, el esperado, el primero, ¿no? Y después llega otro a ser el primero y ¿dónde queda uno, no? Entonces, eso todo lo vivimos, ¿no? No es una cosa solamente de las lunas en Leo, ¿no? Entonces, Sí, por eso es importante, yo creo que reconocernos como en todos los signos, ¿no? Reconocer, como decían otras oportunidades, que la luna pasa por Leo todos los meses y que todos en algún momento tenemos ese punto de luna en Leo en el que nos sentimos no reconocidos. sí. Es Pero cierto, también es ha cierto. sido, con el trabajo de Sergio, ha sido un trabajo muy bonito de como reconocer los patrones. Y le estaba diciendo al comienzo a Sergio que fue muy interesante la sesión que tuvimos cuando entró Saturno y Neptuno a Aries. Y ese fue el impulso para hacer el cambio. Fue impresionante cómo pude hacer el cambio, reconocerme en mi valía, en mis talentos y salir a brillar con ellos, no por lo que fuera importante en sí, como lo que me creía importante, sino a través de mis talentos. Claro, Ujú. claro, sin la dependencia del reconocimiento, sino por la pura, ¿no? energía que tienes y que
que viniste a compartir, ¿no? Una energía de amor incondicional, de cariño, ¿no? Es un potencial auténtico, ¿no? Y el carisma de Sol en Géminis, entonces la palabra de azul. Ya, muy bueno. Sí, sí, sí. Sí, ha sido un gran aprendizaje. Menos mal que lo alcancé. Ya tardíamente, pero lo logré. Sí, ¿no? Eso siempre se va logrando, ¿no? Y eso es lo bonito de todo este proceso, ¿no? De astrología, de uno va sí primero reconociendo esos patrones, pero después se da cuenta que sí está en el proceso, ¿no? Y que cada vez uno lo logra identificar, ¿no? Y eso yo creo que es el primer paso, como darse uno cuenta que, ve, ahí está, ¿no? Mi luna. Y que es una luna que está implantada, que no es que uno sea así, sino que hay una serie de razones cósmicas que hacen que uno le corresponda esa energía o trabajar esa energía, ¿no? Y que no es culposo, ¿no? Que no es que, ay, véalo, ¿no? Cómo es de egoísta, cómo es de arrogante, cómo es todas esas críticas, ¿no? Y uno muchas veces también se critica, sino más bien decir, bueno, ese fue el patrón que vine a sanar, aceptar la misión y para Sí, adelante, ¿no? pero otra cosa que me quedó ahí al lado es que tengo una conjunción con Urano. Luna y Urano en conjunción ahí. Claro. Claro, todo, ahí la lectura de la carta completa es muy importante porque Sí, claro que un Urano ayuda, es disruptivo ya de entrada, ¿no? Entonces, de alguna manera hace que uno vea toda la energía de una manera más creativa, ¿no? El apego a veces que puede sentir una luna en Leo va a cambiar completamente cuando en contacto con este Urano que dice, no, todos valen igual, ¿no? Hay ese toque acuariano que se le da a Leo, pues ya le da una visión de conjunto sí. que la sola luna en Leo no puede tener, ¿no? Y Entonces, justo con el eje, ¿no? Porque Leo Acuario claro. en Entonces, eje. bueno, ahí sí hay que entrar a ver la carta particular para ver cómo, Sí, sí, pero muy ¿no? ¿Por qué la interesante, Sergio. historia es? Gracias, gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene una experiencia con la luna en Leo que quiera compartir? Bueno, pues si no se animan, entonces, pues me encantaría agradecerles pues por su participación y pues seguiremos en este proceso leyendo las lunas de Caruti que para mí fueron fundamentales para ver la astrología desde otro punto de vista, sobre todo porque a la luna se le da muchas veces ese enfoque de que es la representante de nuestras emociones, ¿no? Y no se le da ese punto de dolor que para mí es fundamental a la hora sobre todo de hacer una astrología terapéutica, porque es que inevitablemente a todos nos duele algo, ¿no? Por más de que lo neguemos y decimos, no, a mí no me duele nada, ahí por debajo siempre hay un dolor y ahí es donde hay que fijarnos y donde podemos aprender cómo ser, aprender a compadecer en cierta forma a las otras personas, de no criticarlas, de no ser insensibles frente al dolor de las otras personas. En el caso, por ejemplo, de la luna en Leo, muchas veces vemos estas personas que uno dice, uy, tan sobrada, tan creída, pero no se da uno cuenta de lo que está sufriendo por dentro, ¿no? Y esa sensación deberíamos internalizarla y decir, es como duele, ¿no? Cómo duele y qué difícil y no es fácil y te comprendo y te acepto y, ¿no? Y reconozco que yo también tengo dolores y que por esos dolores actúo de una manera muchas veces irracional y que aquí nadie es culpable, ¿no? Si tú la demuestras de una manera, yo probablemente lo haré de otra manera y aquí nadie puede tirar la piedra, ¿no? Por encima de los demás, nadie se libra de tener un vacío, ¿no? Porque es constitutivo de la naturaleza humana el tener vacío. Si no tuviéramos vacío, no seríamos humanos o no estaríamos encarnados, ¿no? Creo que es condición preliminar para que uno viva el tener vacío, el tener esa sensación.
Si no, ¿qué hacemos aquí? De hecho, ya haber bajado de planos sutiles a la encarnatura ya es un dolor. Exacto, El ¿no? parto mismo, El salir parto eso es mismo, otro o sea, dolor. no hay nada que hacer, eso hay que gestionarlo, ¿no? Entonces, y nadie se libra de eso, no hay personas sin dolor, ¿no? Que digan el dolor, no, ¿usted por qué tiene dolor? ¿Cómo así? No, no debería tener dolor, ¿no? ¿No? Entonces, bueno. Así tenga la luna en Leo, también tiene dolor. Sí, sí, que diga yo sí no tengo ningún dolor, ¿no? Dice la luna en Leo, ustedes, viles mortales, que les duele todo, ¿no? Diría una luna en Leo, no, yo sí en cambio, véanme, ¿no? Cómo soy de pleno y de vital, ¿no? Eso diría una luna en Leo, ¿no? Y es escondiendo el dolor tan profundo que tiene de no reconocerlo. Bueno, Sergio, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Sergio, muchas gracias, muchas Entonces nos gracias. vemos la siguiente para la luna en Virgo. Ok. Gracias, Sergio. Feliz Feliz noche noche para a todos. todos. La luna de Virgo, la luna de Sergio. Sí, mi luna. Ahí vamos a desenmascararnos frente a todo el mundo. Ah, Sergio, Bueno, gracias. chao. Buenas Gracias. noches para todos, gracias. Gracias, buena noche.